Hola, Hola, hola. buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Em, Primero que nada, bienvenidos, gracias por venir a esta actividad, que será el panel de debate sobre divulgación científica. Em, Tenemos a nuestros panelistas, que son Daniel Mesa y Tania Balbuena, de N más uno. Tal vez conozcan, el portal de noticias em, es bastante conocido y publica al respecto de un montón de ramas distintas de la ciencia. Seguramente ellos van a poder contarnos un poquito mejor al respecto. Em, la modalidad va a ser 15 minutos máximo para cada uno y para que tenga tiempo de presentarse. Y después vamos a abrir un espacio de preguntas durante otros 15 minutos. Em, Así que nada, doy pie a que comience a hablar Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por la introducción. Gracias al grupo INTI eh, por esta invitación. INTI es una palabra quechua también. No sé si la sigla la han hecho pensando en eso. En Perú conocemos muy bien esta palabra porque significa sol. Y como bien saben, quechua es una de nuestras lenguas originarias más habladas en este país. Millones de personas hablan quechua, así que es un nombre bastante especial y me siento muy honrado en estar bueno, conversando con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la introducción, Lucía. Como bien decías, hoy les voy a hablar un poco de divulgación científica, pero también un poco de periodismo científico, que es una de las vertientes, diría yo, me animaría a decir, de la comunicación de la ciencia. Y, y bueno, ya que entiendo que muchos de ustedes son de distintas ramas de la ciencia, geología, física, etcétera, eh, voy a tratar de hacer un resumen de acuerdo a mi experiencia, todo lo que he podido aprender y todo lo que he podido, digamos, percibir durante los años que he estado como director jefe de N más uno. Entonces, N más uno nace hace 5 años como un portal de noticias de ciencia y tecnología en el cual queríamos estar siempre en la última noticia o el último acontecimiento científico, ¿no? Eh, a diferencia, pues, de gran parte de la oferta informativa que existía en aquel momento, ¿no? Hoy las circunstancias son otras, pero en aquel momento creo que fuimos pioneros en esto, ¿no? Entonces, en mi rol como editor jefe, levantar un medio de comunicación desde cero, creo que muchas cosas de mi experiencia como periodista pueden ser extrapoladas y de alguna forma pueden servir también para profesionales de la ciencia como ustedes que, digamos, quieren desenvolverse y quieren de alguna forma hacer ese alcance hacia afuera, ¿no? Ese outreach, como le dicen en el marketing, de información científica para todos, ¿no? O para audiencias específicas. Entonces, voy a pasar directamente a la presentación. Espero tomarme unos 10 minutos, ser lo más sucinto posible y poder transmitirles algo, ¿no? Que esto es la idea y ya después ustedes me pueden bombardear de preguntas si desean. Entonces, tengo permiso para compartir pantalla, por favor, al administrador. A ver, vamos a ver. Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, aprovecho también para saludar a mi querida colega Tania, allá en Bogotá, que, bueno, quien ya llevamos un tiempo en esto, ella viene desde el campo de la salud, y, bueno, agradecerle también por hacerme parte de esta presentación. Entonces, vamos a hablar un poco de divulgación científica. Y yo le voy a hablar de 10 cosas que aprendí en 4 años como editor jefe, bueno, ya vamos por los 5, como editor jefe en un medio de ciencia y tecnología para América Latina. Y digo América Latina porque esto nace en Perú, con un equipo peruano, pero después fuimos sumando colaboradores de México, Argentina, ¿no? De España. Entonces, la cuestión se internacionalizó, digamos, bastante rápido. Entonces, a ver si
Avanza esto. Listo. Entonces, como les decía, yo soy Daniel Mesa. Como periodista, bueno, no solamente gestiono N+1, sino también algunos otros medios. El tema digital es muy diverso y ofrece muchas posibilidades ahora, ¿no? Trabajé también en marketing de contenidos con empresas y organizaciones de ciencia y tecnología, como institutos de investigación y laboratorios, ¿no? Esto en realidad es una oportunidad muy diversa para aquellos que quieren buscar un poco de opciones y quieren hacer proyectos con organismos, ¿no? Que generan y que producen investigación. Bueno, también hemos organizado varios eventos relacionados a periodismo y divulgación de la ciencia. Y quiero empezar la ponencia con esta frase: las barreras técnicas para crear nuevos medios digitales son más pequeñas que nunca, ¿no? Son más pequeñas que nunca. Entonces, ahí está, creo yo, el primer byte que quisiera compartir con ustedes. Esto no lo digo yo, lo dice Nieman Reports, que es un instituto de investigación muy conocido de medios de comunicación. Entonces, esto aplica para la ciencia, ¿no? Y a diferencia de los comunicadores en general de temas diversos del campo de la ciencia, ¿no? Las ciencias duras, etc., es importante que todos, ¿no? No solamente los tomadores de decisiones y el público en general, sino también los propios investigadores y los propios periodistas tengan en claro esto que tenemos acá. El periodismo científico ayuda a que la ciencia rinda cuentas, ayuda a que la ciencia, ¿no? Digamos, se sincere y sea lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que en algunos casos, en algunos medios de comunicación o algunos comunicadores, divulgadores, etcétera, existe esta confusión de conceptos, ¿no? Existe esta confusión de conceptos. Por un lado tenemos el periodismo científico y por otro lado tenemos la divulgación científica. Allá en Argentina tienen una red de periodismo científico que les recomiendo que puedan ver. Tienen a representantes muy interesantes como Nora Barr, Valeria Román, con quien soy muy cercano, ¿no? Pero ellas siempre se esperan en hacer esta diferenciación, porque el periodismo científico es una actividad que trabaja mucho con la coyuntura, con el día a día, que trabaja mucho con la inmediatez y el impacto que puede tener una noticia con sus audiencias, ¿no? Pero no puede caer, por ejemplo, en ser una actividad excesivamente entusiasta con lo que hacen los científicos. Los científicos son seres humanos y lamentablemente también se equivocan o pueden ser sometidos a sesgos, ¿no? O pueden ser manipulados por conflictos de intereses, ¿no? Entonces el periodismo científico surge, como en cualquier otra actividad, la política, la economía, como una herramienta desde la independencia para observar, reportar actividades científicas sin perder el sentido crítico, ¿no? Entonces, es importante que se sepa desde la academia el rol del periodismo científico, el rol de la prensa especializada independiente. Y no solo estamos hablando de grandes aglomerados como La Nación, como Clarín, estamos hablando de muchas otras opciones informativas de reporteo científico. Por otro lado, la divulgación científica, y creo yo que esto involucra mucho más a los investigadores, es mucho más amplia y puede ser tan grande como hablar de políticas públicas, como hablar de comunicación entre científicos, como hablar de museos de ciencia, por ejemplo, como los que hay en La Plata, entiendo. Y creo que, otra vez, debemos tener muy claros estos conceptos. Si no, vamos a entrar en confusiones y probablemente no sepamos valorar el peso y la importancia que tienen en la sociedad estas dos actividades, ¿no? Esta es la primera gran lección que yo aprendí como editor jefe de un portal de ciencia para América Latina. En segundo lugar, y tiene que ver mucho con lo primero, es que en algunos casos tenemos que ver y ser muy críticos también que el reporteo de ciencia se ha convertido en algo excesivamente entretenido, ¿no? A veces por llamar mucho la atención, por tratar de llamar o llegar a mucha más gente, a veces las investigaciones son convertidas por algunos medios digitales o impresos, etcétera, por algunos periodistas, como en algo demasiado excesivamente llamativo, ¿no? Algo excesivamente sensacionalista, y eso tenemos que cuidarlo, ¿no? En un artículo del diario The Guardian
se analizaba ya hace algunos años cómo el reportero de ciencia se había convertido en infotenimiento, ¿no? En este excesivo entusiasmo de inflar un poco las investigaciones que a veces vienen en palabras demasiado complejas, técnicas, ¿no? Uno, digamos, podía pecar de inflar mucho la noticia, ¿no? En el argot periodístico, al menos aquí en Perú, decimos inflar la noticia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hacer periodismo y al hacer divulgación. Entonces, y si queremos hacer deliberadamente entretenimiento, bueno, vamos a hacer infotenimiento, entretenimiento, ¿no? Pero no podemos perder la sobriedad y la solidez al momento de reportar una información científica. Vamos a ver ahorita ejemplos, ¿no? Un campo que hemos explorado un poco en N+1 y ustedes podrán ver un poco en nuestro archivo es el entretenimiento, ¿no? Y hacer caricaturas y hacer cuestiones relacionadas a la sátira, ¿no? Y es un campo que realmente todavía no está muy explorado ni en el campo de la divulgación ni en el campo del periodismo científico. Entonces creo que es una gran oportunidad para cualquier persona que quiera dedicarse a este tipo de actividades. Ahora, el periodismo científico es lento, ¿sí? Y creo que cualquier actividad que tenga que ver con comunicación, no por producir demasiado, vamos a sacrificar la rigurosidad de la noticia, ¿ya? Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con periodistas o trabajar para medios de comunicación, van a darse cuenta que los tiempos al momento de producir un artículo de ciencia varían, ¿no? Entonces, yo los animo, si ustedes desean trabajar con documentales o si desean trabajar con artículos, etcétera, a que practiquen el slow journalism, ¿no? Es decir, a que se tomen su tiempo y traten de conversar con la mayor cantidad de fuentes que le puedan dar un sentido crítico a su historia, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando un artículo relacionado a transgénicos en los Andes, es decir, alimentos, ¿no? Producidos por esta técnica biotecnológica, la transgénesis, y en realidad estamos tratando de ver todos los ángulos, ¿no? Desde el sector privado, desde el sector público, ¿no? Desde los propios campesinos que se ven afectados, impactados directamente por la inserción o la expansión de una tecnología que tiene tal potencial de impacto como la transgénesis, ¿no? O la modificación genética, ¿no? En Argentina, por ejemplo, gran parte de la economía agrícola tiene mucho que ver con la modificación genética, ¿no? Y tiene sus pros y sus contras, tiene grandes críticos y tiene grandes advocates, ¿no? Como se dice en inglés, grandes, digamos, promotores y entusiastas, ¿no? Entonces, tenemos que saber estar al medio como divulgadores y como periodistas. Creo que uno de nuestros grandes retos es no sucumbir a los sesgos, ¿no? Y no ser entusiasta ni activista de ninguna posición. Ser divulgador o ser periodista de ciencia no significa ser entusiasta ni activista de los científicos, ¿ya? Creo que este es uno de los primeros o principales mensajes que quisiera dejar, ¿no? Acá un par de ejemplos emblemáticos, a lo que seguramente podemos ver muchísimos más, y no es mi intención ensañarme con ningún actor mediático en particular, pero vamos a materia que ahorita tiene una alianza muy fuerte con El País y que es uno de los medios que en este momento pues hace el mejor trabajo o está en el grupo de los que mejor hacen el trabajo de información periodística de ciencia, ¿no? Entonces, en sus inicios, Materia también se equivocó, ¿no? Y prueba de ello es este artículo, ¿no? Esto es del 2012, quise ir un poquito atrás para no generar asperezas con nadie, ¿no? En el momento en que ellos se animaron a reportar por todo lo alto cómo se había encontrado una estatua con el símbolo nazi que supuestamente era o había provenido o había sido extraída de una roca extraterrestre, ¿no? O sea, imagínense el nivel de ciencia ficción al que pudieron llegar, ¿no? Siendo periodistas muy serios del diario El País. Bueno, el hecho es que toda esta información que era muy divertida, muy mitológica, etcétera, y que incluso tenía un paper de respaldo, es decir, una investigación, ¿no? Si saben de lo que hablo, una investigación de respaldo, al final tuvo que ser desmentida. ¿Por qué? Porque los divulgadores o los comunicadores en esta organización se entusiasmaron demasiado en poner la noticia. Y no solamente la pusieron en su página, sino que en aquel tiempo yo trabajaba en un diario que se llama El Comercio, ¿no? Y también indujeron a otros medios al error. Esto es muy común.
cuando medios de comunicación con mucha llegada, como el Daily Mail, por ejemplo, publican alguna ocurrencia en su afán de hacer llegar la información a mucha gente, terminan siendo rebotados, qué sé yo, por el Clarín, por el Tiempo de Colombia, ¿no? Y al final todos patinan, ¿no? Esto es como un castillo de naipes. En el caso de la pandemia, al inicio de la pandemia, los medios peruanos se equivocaron también muy feo al entusiasmarse con un posible presunto medicamento, estamos hablando de la hidroxicloroquina, que usado para tratar la malaria también podía ser utilizado supuestamente para curar el coronavirus. Resulta que la hidroxicloroquina tiene entre sus componentes un elemento, un sintético que fue creado para replicar otro, otro suplemento, ¿no? Otro insumo que provenía de la quina, que es un árbol que está en el escudo de Perú. Entonces, confundieron este sintético con el elemento original, la cloroquina, que proviene del árbol de la quina, y dijeron que una especie nativa de Perú tenía la cura para el coronavirus, ¿no? Y inundaron los medios con titulares chauvinistas que decían que en el Perú estaba la cura contra el coronavirus, y por supuesto indujeron al error a mucha gente, y mucha gente tomó el medicamento pensando que era esto, y además con un sentimiento de nacionalismo detrás, ¿no? Entonces, vean lo peligroso que puede ser informar con excesivo entusiasmo, o con excesivo, bueno, con una serie de emociones que nada tienen que ver con una divulgación rigurosa o con un periodismo riguroso, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí voy a quedar porque no quiero quitarle tiempo a Tania y tampoco a las preguntas, pero sí quiero acabar con que en la ciencia nos hemos dado cuenta de que el tema social es muy, muy importante, ¿no? Vivimos en una región como Latinoamérica con distintas matrices culturales de conocimiento, diversas epistemologías, ¿no? Que nos llaman también a tener esa sensibilidad de que al comunicar no solamente querramos imponer el método científico como lo único y lo mejor, ¿no? Sabemos que el método científico es una creación occidental, pero sin embargo no todas, por ejemplo, nuestras poblaciones originarias están familiarizadas con ellos. Entonces tenemos que conocer y estudiar la parte social, tenemos que entender y saber dialogar con las diversas culturas y los diversos valores que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros, o Latinoamérica, no solamente es la ciudad. Entonces ahí entran a tallar ciencias tan importantes como las sociales, ¿no? Aquí, por ejemplo, y ya para acabar, uno de los artículos a los que estoy haciéndole follow-up al tema de transgénicos, ¿no? Cómo en Perú y creo yo en varios otros países de América Latina, el tema de la biotecnología es vista con mucho recelo, ¿no? Por personas que desde el marketing tratan de defender un tipo de industria que vendría a ser la orgánica y utilizan también una campaña multimillonaria para quizás atacar bajo argumentos no correctos, ¿no? Podrían ser argumentos buenos, pero no, prefieren utilizar un poco el sensacionalismo del que les estoy hablando para generar un debate totalmente ficticio e inexistente, ¿no? Este es un gran ejemplo, el tema de biotecnología, transgénicos, CRISPR, creo yo que es uno de los temas a los que tenemos que estar muy, muy atentos, en cómo la divulgación se tergiversa y se convierte más bien en un cruce de campañas desinformativas, ¿no? Y la ciencia o la biotecnología o la biología misma termina quedando de lado. Entonces, dejo campo abierto, micro abierto para que podamos hablar un poco más al respecto. Si me voy para las 10 lecciones probablemente no, no acabe. Entonces, bueno, espero haber sido claro y escucho contento las preguntas. Bueno, por mientras que si no hay preguntas, puedo pasar también a la presentación que les traigo y ya al final, si quieren, entre todos dialogamos. No hay problema.
Voy a pedir entonces permiso para compartir acá la pantalla. Listo. Espero que todos estén viendo la pantalla mientras cargan. Un gusto poder estar hoy compartiendo con todos ustedes. Gracias por la invitación. Y Daniel, que ha venido, digamos, presentando y teniendo experiencia a través de su carrera, pero yo quiero llevarlos un poquito más al futuro. Es un poquito de esa visión más del futuro y qué va a pasar con la nueva tendencia de divulgación propiamente. Empezar también por esta frase que es muy, muy pertinente al tema de lo que hoy estamos enfrentando como pandemia, y es este mensaje que nos recuerda por qué existe la divulgación de la ciencia. Y es: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Es hora de comprender más y temer menos. Y esa es una de las invitaciones que hoy a todos los que están aquí compartiendo este espacio con nosotros, pues tenemos que incentivar cuando hablamos de divulgar ciencia, ya sea en cualquiera de las ramas que cada uno presente. En la de mi caso, por ejemplo, yo vengo de las ciencias de la salud, de la epidemiología, de la salud pública, de trabajar en comunidades, de hacer acciones en salud y de tener la herramienta de comunicación como esa arma infalible para masificar y salvar vidas. Por supuesto, después de eso ya propiamente en la parte de periodismo científico, en parte de comunicación propiamente de la ciencia y la salud, pues actualmente pues estoy trabajando en revistas, tanto de divulgación científica, periodismo científico, y también con la Asociación Colombiana de Periodismo Científico. Ahora sí, rápidamente, porque Daniel no lo dijo, pero yo quiero precisarle un poquito más, como ese árbol, así como el que tengo acá atrás, esa ramificación es un poco de la comunicación de la ciencia, porque escuchamos muchos términos y es bueno focalizarnos. Entonces, digamos que en esta sombrillota que tengo aquí atrás está la comunicación de la ciencia, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar ese intercambio de conocimientos, lo que estamos haciendo hoy. Y, por supuesto, ayudar a esa comprensión de eso científico que no a todos, y tampoco es lo que todos deberíamos saber de todo, sino aprenderlo conforme lo vayamos necesitando. Y el término en torno a este general es cómo hacer comunicación pública de la ciencia, y es un término que se utiliza mucho a nivel gubernamental en nuestros países, y trata y se enfoca en ese conjunto de actividades de comunicación. Y ahí engloba la divulgación, el periodismo, las exposiciones, la misma opinión pública, los científicos. Y el fundamento de todo esto prácticamente es promover esa cultura científica en las sociedades. Y entonces, debajito, ahí ya en una ramita de estas, encontramos propiamente la divulgación científica, como esas actividades que interpretan y hacen accesible ese conocimiento, pero a través de diferentes modalidades, museos, libros, documentales, y no propiamente corresponde pues a los valores del periodismo, porque para esto está esa línea, esa especialización ya propiamente del periodismo, de esa rama académica, que nos está ayudando, como bien lo explicó Daniel, a también analizar la información. No solo a divulgarla, mostrarla, sino también a darle un análisis crítico de esa información, porque cumple también el periodismo labor social. Ya teniendo en cuenta todo eso, pues estamos en el mar temático. Hablamos de divulgación, pero también hay hoy estos tres temas son muy nombrados y tenemos que tener claro qué es ciencia, qué es tecnología y qué es innovación, porque muchos o hacemos una partecita de cada de estas líneas o estamos solo en una rama de estos conocimientos. No me voy a detener acá, pero sí quiero que tengamos en cuenta y no siempre cuando tengamos un tema de divulgar algún conocimiento, partamos cuál es la motivación o el objetivo propio de esa rama científica. Por ejemplo, la ciencia quiere explicar y predecir lo que ocurre a su alrededor, ¿cierto? Mostrar ese conocimiento y esa actividad de conocer
y de hacer todo el proceso de método científico. Pero ya la tecnología va más allá de cómo yo aplico esto. Y ese objetivo de diseñar y crear cosas para facilitar la vida me da otro nivel de análisis y de motivación. Y la innovación ya es como ese conjunto en cómo todas estas ideas y todos estos procesos también llevan a otros patrones y a otros cambios más sociales. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre en nuestros mensajes, saber y preguntarnos cuál es la motivación y objetivo de esa rama temática que queremos compartir. Y ahora sí, propiamente, el tema de lo que viene. Y también parte de lo que hemos trabajado y la experiencia que hemos tenido de cómo hacer popular conocimiento en redes sociales. Estamos en un mundo ahora más virtualizado y con la pandemia aún más, y tenemos que saber cómo se analiza también esto para no solo analizar el mensaje, sino también cuáles son los canales y las maneras de conectar con la gente. Y hay algo que se llama aquí un diagrama de análisis de cómo son las personas que consumen o el para qué consumen las personas las redes sociales. Y rápidamente solo es como situarles esos grupos. Hay gente que busca divertirse con un contenido científico, hay gente que busca ser parte de un grupo como ustedes, hay personas que buscan aprender, hay otros que buscan ayudar y otros compartir. Entonces hay que caracterizar muy bien hacia qué parte de mi público al que yo me voy a dirigir, qué es lo que ellos están motivando para buscar ese contenido. Hay unos principios puntuales que debemos tener en cuenta cuando hacemos divulgación en medios sociales y en redes como tal. Es mostrar cómo funciona la ciencia. Hoy en día se puede hacer en tiempo real porque tenemos live, porque tenemos muchas maneras de hacerlo interactivo, a pesar de que sea digital. Siempre acudir a buenas fuentes, como nos lo dijo Daniel, conocer la audiencia a través de estos mapas, mostrar la ciencia con sus imperfecciones, y eso lo hemos aprendido con COVID, brindar información útil, porque hoy la gente está tan saturada de información que lo que no sea útil no me interesa, y por supuesto no quedarse solo en problemáticas, sino también la gente busca soluciones. Y ya un poco en la parte más visual, potencializar esas piezas gráficas, tener un equipo, o ya sea un experto, un especialista de cabecera, de pronto son ustedes, pero siempre hace falta tener esa otra opinión para saber, por supuesto, y tener esa responsabilidad y esa ética de lo que yo voy a decir. Involucrar a esas audiencias, aprovechar también lo negativo de lo que vayamos aprendiendo en el camino, de lo que sirve y lo que no, para dar cada día lo mejor. Y por supuesto, saber que hoy en día no hace falta estar en todas las redes sociales o tener muchos seguidores, sino lo importante es saber a quién yo quiero conectar y cómo o cuáles canales de esas personas buscan para encontrar esa información. Y por supuesto, en países latinoamericanos o en nuestro continente, lo más importante es pensar también en nuestra parte intercultural, nuestra mirada local, es importantísimo. Hay mucha información muy globalizada, pero el componente local es fundamental. Ya para ir más puntualizando los canales hoy en día, y ustedes saben mejor porque los pueden estar utilizando, hay muchos canales de presentación, las antiguas, pero también las nuevas redes sociales, ¿cierto? TikTok, los reels de Instagram, etc., las nuevas que van a llegar. Los nichos, hay que tener en cuenta que así queramos esa famosa palabra de llegarle a todo el público, busquemos también a quienes no les está llegando esa información, dónde están las oportunidades, y como les digo, ahí podemos encontrar esos seguidores fieles que no sean millones, pero sí puedan crear esa conexión con nuestro contenido y con nuestras ideas, por supuesto. También, lo más importante hoy en día también es dar información para conversar y, por qué no, construir y solucionar problemas. Hoy, como les digo, en la pandemia, pues esto ha sido fundamental, la colaboración y la co-creación de contenidos.
Esta información que yo les digo, pues la he sacado de varios informes donde hay varios análisis de qué es lo que está pasando en redes sociales o qué es lo que está pasando en redes sociales como Twitter, que es más de contenido informativo, ¿no? Y como les decía, las temáticas están muy definidas por estas líneas, muy especializadas, muy claras cuando las personas que hacen divulgación las comparten porque generan una buena interacción con la gente que sigue porque está comprometida o porque le gusta el tema que están comentando. Pero acá voy a enfatizarle a ustedes que siempre busquen la conversación. Eso es lo que ahorita va a marcar esa tendencia en temas de divulgación. Más allá de que solo yo dé la información, es cómo hago la retroalimentación como público y cómo converso. Hoy en día vale más esa conversación, esas alianzas que yo pueda ganar a ya un simple like o un me gusta. Eso ya se queda un poquito más en el pasado, se genera un poquito más de conciencia de mensajes y de acciones. Entonces, acá importantísimo también recordar el tema de la desinformación que sigue aumentando y estos informes señalan que a pesar de que la pandemia nos ha enseñado a cómo un poco contrarrestarla, todavía hay mares de desinformaciones y las que vienen pueden ser peores. Entonces se necesita más divulgadores como ustedes con ese interés de dar buena información. Importante, la credibilidad es una cualidad que tenemos las personas, los individuos, y eso también nosotros lo podemos reflejar en nuestro trabajo divulgativo y por supuesto la redacción de los temas, la forma en que yo los presente, por siempre mostrando las fuentes y mostrando la transparencia de donde yo proporciono o saco sus datos. Los canales, importantísimo, esos canales que hoy tenemos como todas estas redes sociales, ¿no? Las nuevas plataformas, también ahora los gaming, ¿no? Las plataformas de juegos, también me presentan oportunidades en las que yo puedo conectar temas de ciencia y divulgar en nuestros nuevos nichos y públicos. También, obviamente, no olvidarnos de las redes sociales antiguas, porque ahí todavía habemos un público, pero también buscar conectar con plataformas que ahora tienen contenido generado por el usuario. ¿Qué quiere decir? Que es la oportunidad. La gente quiere ser parte de ese contenido. Lo vemos en este tipo de redes sociales que la gente baila o hace mímica de una música. Pues miremos cómo podemos hacer interactuar con un contenido de divulgación y que ellos sean parte de esa noticia. Eso es lo que nos lleva la nueva tendencia en temas de redes sociales y divulgación. Y ese también es el llamado que les hago hoy. Bueno, entonces todo esto en nuestros informes dice que tiene y aumenta mucho esa interacción, entonces prácticamente los quiero animar a esa parte, a que busquemos estos nuevos medios y estas nuevas formas creativas de presentar la información. Y por supuesto también algo muy interesante es si esa información va sola como información o tiene imágenes o tiene infografías o tiene videos, entonces muchos de ellos siempre tienen videos e infografías muy bien explicadas, pero les da valor siempre colocar el link del paper o el link de la universidad o el organismo científico que avala esa información. Hoy la gente no come cuento tan fácil. Entonces mi llamado de hoy es que inicien, que se capaciten, porque para divulgar bien hay que capacitarse en el tema científico, técnico, pero también en cómo escribimos, en todo esto que les decía de cómo analizamos esa estrategia de comunicación y de audiencia. Ya después que tengamos esto, hay que escuchar mucho, hay que escuchar las necesidades para dar eso que se necesita y no dar información por información, y por supuesto el enfoque que hoy también muchos de la gente que consume redes sociales buscan, ¿no? Divertirse, conectarse y por supuesto no caer en ninguna falsedad. Muchísimas gracias. Estas son mis redes sociales donde podemos estar y seguir esta conversación. Y para terminar, pues este mensaje, ¿no? Las informaciones de los medios de hoy, las personas las utilizan para la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que vemos en coronavirus hoy en salud, ¿no? O de consumo cuando hablamos de tecnología o de acciones para el día a día. Por esta razón,
es nuestro deber velar porque llegue la mejor información. Si no tenemos ética y responsabilidad de lo que decimos, no podemos ayudar y contribuir realmente a la divulgación científica. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que las presentaciones estuvieron espectaculares. Nada, haciendo un paréntesis con una de las primeras cosas que dijo Daniel, nada, aclarar que el nombre de nuestra agrupación, INTI, es efectivamente por la palabra en quechua. De hecho, INTI no es una sigla. En muchos lugares está escrito con mayúscula, no desconozco la razón, pero no es una sigla, de hecho es la palabra INTI, efectivamente, para hacer como una referencia entre el linkeo de la astronomía y la ciencia con un enfoque más latinoamericano, no tanto eurocentrista, creo yo. Pero nada, era ese pequeño paréntesis. Y nada, me estuve anotando un par de cositas que dijeron sobre la transparencia de la ciencia, que creo que es algo que efectivamente es algo que tiene que pasar, que me gustó mucho que hablaras de periodismo científico. Yo lo tenía como concepto, pero no lo tenía como tan separado conceptualmente de la divulgación científica. Así que me pareció clave la frase de que el periodismo científico ayuda a que la ciencia rinda cuentas. Y un poco hablando del slow journalism, creo que dijiste, es algo que en Argentina pasa un montón. Bueno, creo que en todas partes pasa un montón que se apresuran a sacar esas notas en los diarios, que después estás un mes intentando refutarlas por las redes sociales, y que por ahí la gente que se quedó con esa nota se quedó con esa primera información, y como que se genera como una bola de, en vez de prestarle atención a las noticias que sí son reales, la gente se quedó más con la impresión de esta noticia que no era real, y que se estuvo después un bocha de tiempo intentando desmentir esa noticia, cuando se pudo haber como evitado esa parte si tan solo esa noticia se hubiese chequeado un poquito más. Y bueno, con el tema de la pandemia, que es súper peligroso, pasó muchísimas veces. Em, pero bueno, era más que nada un comentario. Si alguien quiere decir algo, o primero leo las dos preguntas que hay en el chat. Sí, bueno. Leo primero la pregunta de Mili, que está dirigida a Daniel. Hola Daniel, me gustó mucho la charla, tengo una pregunta. ¿Cómo es la comunicación entre científicos y periodistas a la hora de publicar una noticia? ¿O cómo hacen para informarse para elaborar el artículo? Gracias por la pregunta, súper interesante, ¿no? Esto es un día a día para quienes trabajamos periodismo. ¿Cómo es la comunicación entre científicos? Entre científicos y periodistas, ¿no? Mira, en general los científicos son personas muy, muy amables, son personas muy abiertas, muy proclives a conversar, a compartir las investigaciones, pero hay matices, ¿no? Hay matices. Si por ejemplo, a ver, al igual que nosotros son seres humanos, ¿no? Entonces, siempre existe este proceso, ¿no? De comunicación en el cual te conocen, en el cual tú tienes que presentar, ¿no? No le vas a pedir la información de golpe. Pero también ellos tienen limitaciones, ¿no? Hay investigaciones que tienen un proceso, para eso es muy importante saber el proceso de las investigaciones. Una investigación puede ser publicada por una universidad, pero eso no quiere decir que ha sido revisada por pares de una revista indexada, ¿no? Y con prestigio. Entonces, hay que tener mucho cuidado si nosotros vamos a solicitar esta noticia y saber y pedirle al investigador o científico que te diga si esta noticia ha sido validada, ha sido revisada por un comité de pares independientes, ¿no? Entonces, por lo general la relación es muy buena. Te cuento mi caso. En este momento
para el reportaje de biotecnología y transgénicos que estoy preparando en los Andes, ¿no? Que justamente estoy asociado con una colega ecuatoriana y otra colega que Tania conoce muy bien de la Asociación de Colombia, solamente para la historia de Perú, que yo estoy preparando, que es mi parte, o sea, he trabajado con 15 fuentes, ¿no? De las cuales 3 o 4, 5 son científicos independientes del aparato estatal de Perú. Otras 3 son científicos que han pasado y que son parte en este momento del INIA, que es el Instituto de Innovación Agraria. Y aparte de ello, también es importante conversar con científicos sociales, ¿no? Que son algunos de los que han participado, por ejemplo, en la parte, digamos, más analítica de cuál es el impacto social de insertar unos cultivos transgénicos en un país, digamos, con una diversidad y con una incluso tecnología propia ancestral, ¿no? Entonces hay gente que lo considera bueno, hay gente que lo considera malo, entonces es importante conocer por qué es todo esto, digamos, crítico o delicado, ¿no? Por lo general tú te vas a encontrar con gente muy buena, si es que vienes desde el lado del periodismo, ¿no? No creo que el tema de la relación con un investigador entre un científico y un periodista sea muy complicada, la verdad. Es importante también mantener una relación permanente, ¿no? O sea, no es llamar una vez, hola, ¿cómo estás? Necesito esto para mi nota, para mi artículo del día y ya, chao. Y no hablas con esa persona nunca más. Eso es una relación muy utilitaria, ¿no? Entonces, probablemente no dé muchos frutos, ¿no? Es importante que realmente publicas una noticia, después haces un follow-up, después hablas con esa persona nuevamente al siguiente mes o al siguiente año, ¿no? Cuando hay una actualización de la norma, como es en el caso simultáneo de Perú, Colombia y Ecuador. Hay personas que hay actualizaciones de la norma de moratoria a cultivos transgénicos, ¿no? Entonces el científico va a entrar un poco más en confianza contigo como periodista, ¿no? Y viceversa, si los científicos quieren alcanzar a los periodistas, creo yo que es necesario que se entrenen un poco, ¿no? Que traten de educarse en todos estos adalides de la comunicación, de saber manejar un motor de búsqueda como Google, ¿no? De saber crear una entrada, un artículo de opinión, un artículo informativo, un artículo interpretativo, un artículo de divulgación, ¿no? Esto es clave para tanto los científicos como los estudiantes. Cualquier instituto de investigación necesita, y eso lo pueden ver muy bien seguramente con CONACYT, o perdón, CONICET, me parece que es en Argentina, ¿no? Que maneja un excelente aparato de comunicaciones que llega a varios países, ¿no? Entonces esto en Argentina a nivel estatal lo hace bastante bien, ¿no? Sería interesante que toda esta capacidad comunicativa pueda transmitirse a las universidades, ¿no? Y de modo que cada universidad, ¿no? Ya sea en La Plata, ya sea en donde sea, en Lima, ¿no? En Bogotá, cada universidad tenga un equipo de comunicaciones entrenado, ¿no? Ya sea que vengan de la prensa o ya sea que vengan de la academia, que pueda hacer este tipo de materiales que al final sirven para que después los medios los utilicen, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va un poco la relación entre científicos y periodistas, creo yo. Buenísimo. Si alguien quiere comentar algo sobre esto, cualquier cosa me interrumpe. Leo la segunda pregunta, también dirigida a Daniel. Tania, ¿quieres comentar algo, agregar algo? No, les iba a decir que relajados, que pregunten, que nosotros no, sin miedo, relajadísimos, respondemos todas sus dudas. Para eso estamos acá, para servirles. Tal cual. Bueno, leo la segunda pregunta de Maximiliano, que dice: Hola Daniel, muy buena tu exposición. ¿Qué tipos de tensiones, intereses y desafíos te has enfrentado con las fuentes, los laboratorios? ¿Has tenido algún tipo de condicionamiento a la hora de informar? ¿Son proclives a entregarte los papers y los datos? Sí, creo que parte de la respuesta la di en la pregunta anterior. Como les decía, generalmente los laboratorios, los científicos, salvo que porque estén demasiado ocupados, etcétera, o te tengan alguna desconfianza, ¿no? Generalmente, por lo general, son bastante buena gente, ¿no? Prueba de ello es la propia Tania, que es una experimentada epidemióloga y especialista en salud pública, ¿no?
generalmente los científicos son muy buenos, ¿no? Buenas personas. Creo que su principal característica, que puede ser quizás un impedimento para los comunicadores, es esa timidez, ¿no? Del investigador, del técnico, que por ahí no se siente tan confiado para, qué sé yo, declarar para un medio, etc. Estas son barreras que poco a poco se están digamos, derribando con un poco de educación en habilidades de comunicación, etc. ¿Qué tipos de tensiones, intereses? Bueno, generalmente un científico es independiente, ¿no? Las tensiones o los intereses van más por los grupos empresariales, ¿no? Lo que es totalmente comprensible. Por supuesto que un laboratorio o una empresa que quiere promover algún tipo de innovación, alguna startup, excesivamente se emociona y trata de dar un mensaje que no necesariamente los medios van a replicar, ¿no? Entonces ya eso es una suerte de toma y daca, una tensión entre la parte de marquetera y la parte informativa independiente del periodismo, ¿no? Entonces, claro, los laboratorios por lo general tienen mala propaganda, ¿no? ¿No? Las farmacéuticas, etcétera, pero bueno, también hacen ciencia, eso no se les puede discutir y yo creo que es bastante plausible que traten de hacer contenidos, ¿no? A nivel corporativo, a nivel institucional, contenidos para comunicarse con sus audiencias, lo que es perfecto y es totalmente legítimo, ¿no? Siempre y cuando se sepa que eso es marketing de contenidos y no es periodismo, ¿no? Si un medio rebota exactamente eso, no está haciendo periodismo. Simplemente está haciendo caja de resonancia o le está haciendo el juego a una empresa, lo que no es idóneo, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de condicionamiento a la hora de informar? Bueno, el único condicionamiento que es legítimo y es aceptable de parte de los académicos es que seamos fieles y rigurosos al momento de informar, ¿no? Pero claro, eso depende mucho del criterio del periodista y además también a veces la rigurosidad conspira, ¿no? Va en contra a veces de una información digerible. Entonces, a veces uno tiene que sacrificar algunos términos demasiado complejos y animarse a escribir para la audiencia a la que te estés dirigiendo, ¿no? No le vas a hablar de qué sé yo, mitocondria y ácido exoesribonucleico a un grupo de personas que no tiene idea de eso, ¿no? Entonces uno tiene que saber a quién se dirige y para eso es importante también la parte marketera, ¿no? La parte marketera aplicada a la industria de los medios, que es saber y conocer específicamente a tu público, ¿no? Claro que si te diriges, si tu público es un medio, por ejemplo, como el medio Sapiens de los Estados Unidos, que es dirigido exclusivamente para antropólogos y arqueólogos, ¿no? Entonces, claro, ahí puedes explayarte un poco y, claro, tienes un medio excelente y especializado, ¿no? Pero no siempre es el caso, ¿no? Y son proclives, sí, son proclives a compartir los datos, claro, siempre y cuando seas cordial y amable en una relación de confianza, ¿no? Claro que sí. Tania, no sé si quieres complementar con algo. No, yo creo que está muy claro que, como todo, las relaciones entre personas no son fáciles, pero hoy en pro del conocimiento se necesita trabajar en equipo. Si no somos solidarios con la información, si no entramos en esta movida de compartir los datos, de ser abiertos, de crear estos espacios y criticar y aportar a lo nuevo, pues no estaríamos hablando del ciclo del conocimiento y de lo que tanto nosotros queremos compartir. Entonces, creo que fue muy pertinente la pregunta. Bueno, acá Mili hizo un comentario por el chat. Tania, me pareció súper interesante lo que dijiste sobre las redes, de cómo se viraliza una noticia hoy en día, sabiendo que además el algoritmo cambia constantemente. Muy buena charla, gracias. Sí, ahora el compromiso y el llamado a la acción con ustedes es que me compartan en mis redes sociales qué iniciativas de divulgación tienen para también nosotros seguirlos, compartirlos y por qué no, pues trabajar juntos, como les digo, en estos de sumar esfuerzos y qué bueno que se animen y ojalá prueben las nuevas oportunidades en esos nuevos canales y por supuesto en grupos locales. Me encantaría ver la multiculturalidad
o ya algo muy local de donde ustedes viven, sería genial. Cómo comparten la ciencia o cómo la viven también las personas, entre comillas, de la vida real, ¿no? Las personas que están viviendo la realidad de nuestros países. Eso sería interesante. Pedro, me parece que tenía una pregunta para los dos. No sé si quiere prender el micrófono o escribirla, como te sientas más cómodo. Che, soy Rodri en realidad, pero bueno, no tengo mic, así que pinta eso. Bueno, primero que nada, felicidades a los dos, digamos. Están pasando cosas. Ahí va. Nada, la cuestión es la siguiente, digamos, es como una pregunta que recupera un poco varias cosas que tocaron, pero que quiero ver qué les parece a ustedes o qué estrategias o qué panorama ven, digamos, a futuro. En un momento en el cual hay más desinformación en los medios que información, o en esto de que hablaban del periodismo crítico, pero por fuera del plano de la ciencia, digamos, sino como un plano más general, digamos, hay un montón de personas que hacen periodismo crítico, pero también hay un montón de medios, y sobre todo los más grandes, que levantan un montón de cosas y que generan un estereotipo no solo de los científicos, en el caso, para acotar un poco la pregunta, en el caso que estamos tratando, digamos, y lo que nos convoca, sino también del trabajo del científicos, digamos, como que estereotipos de científicos vienen por los medios, vienen por un montón de cosas, propiamente el de científicos, digamos, nos estereotipamos también, digamos, reproducimos un poco eso, pero ante el trabajo que hacen de científicas, digamos, los medios tergiversan muchas veces todo, por lo menos acá en Argentina, digamos, cualquiera de los medios más grandes, cada un mes manda o levanta una noticia de que un meteorito está por destruir todo, digamos, y al mes siguiente, y no pasa nada, y al mes siguiente vuelve a pasar, digamos. O nada, que el universo, existe un universo que en el tiempo va al revés, digamos, y eso, no sé, para las personas que, que están en la disciplina, digamos, genera un montón de cosas, pero para la gente que no está en la disciplina también genera un montón de desinformación. Y o cómo ven ustedes eso, ya sé que dijeron algunas cosas que dan respuesta, pero sobre todo, ¿qué debates actualmente se están dando sobre esa desinformación? Por lo menos entre las personas que hacen periodismo crítico de ciencia, como dicen ustedes, o qué estrategias y qué ataques y qué panorama ven a futuro, no para que deje de ocurrir, sino nada, como una alternativa, digamos, o cómo visibilizar o intentar llegar por otro lado y desestereotipar toda esa estereotipación que viene por ese lado. Nada, eso. Si quieres, me mando yo, Tania. ¿Sí? Bueno, gracias. No sé quién preguntó, la verdad, perdonen que no presté atención. Bueno, Rodri. es una pregunta interesante la que hice, es muy amplia. Creo que no hay respuesta única, ¿no? Tenemos que entender que muchos medios de comunicación son empresas periodísticas y eso está bien, si no, no hay como, ¿no?, parar la olla, pagarle a todo el equipo de los empleados, no solo periodistas, ¿no? Entonces, bueno, tristemente con la llegada de la viralidad, ¿no?, y el tema de los algoritmos, Internet y Google, muchas de las informaciones se han estereotipado en lo que tú dices, ¿no?, en entretenimiento y viral. Entonces, la ciencia no ha sido ajena a ella, ¿no? Pasa en la política, pasa en la economía, pasa en la ciencia también, el reporteo científico y tecnológico, lo que ha tergiversado de alguna forma el periodismo y el reporteo de temáticas científicas, ¿no? Entonces, la respuesta no es fácil, ¿no? Uno podría empezar por el lado de decir, tenemos que hacer periodismo más crítico, ¿no? Un periodismo más sensato, ¿no?, más riguroso.
con mayor conciencia social y que busquen no mentir, pero eso sabemos que es complejo cuando hay tantas necesidades mercantiles allí afuera, ¿no? Lo que sí podría recomendar es que cambiemos la perspectiva, ¿no? A veces el tema, digamos, viral y el tema digamos, la necesidad de los medios generalistas de irrumpir y ganarse el primer lugar en la búsqueda de Google, ¿no? Y sacar el recurso más viral en Twitter o en Facebook, qué sé yo, también puede ser, entre comillas, derrotada por otra vertiente que es, creo yo, el periodismo de nicho, ¿no? O el periodismo o los medios de comunicación de nicho, que es algo que siempre trato de promover, porque no solamente está el nicho desde el caso de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo el caso de Sapiens, de Estados Unidos, Sapiens, que hace periodismo y artículos de periodismo solamente para antropólogos y para arqueólogos, que es algo ya lo suficientemente interesante y lo suficientemente grande, ¿no? Pero es un nicho, ¿no? También desde el lado local, ¿no? El lado local es otro ángulo que a mí me gustaría explorar y fomentar. De hecho, desde la Asociación Peruana de Periodistas Científicos es uno de nuestras grandes aspiraciones, poder fomentar medios locales, y no solamente medios locales a nivel social o de denuncia política, etcétera, sino también de ciencia y tecnología, ¿no? De ciencia y tecnología que impacte a nivel local, ¿no? Como por ejemplo una región en Perú rica en cuestiones energéticas, en recursos naturales, puede tener un medio local que vea de forma rigurosa y que aporte desde la ciencia, ¿no? Soluciones, que aporte información, que aporte alternativas informativas dirigida exclusivamente a esas personas, ¿no? A ese grupo humano, ¿no? Como a nivel de la Amazonía peruana, por ejemplo, o a nivel, qué sé yo, de la Amazonía en otro país, o bueno, pensemos en alguna región argentina, ¿no? Que tenga características en particular. Los Andes argentinos, por ejemplo, puede tener un medio de comunicación especializado para ver cuestiones de biología, de biodiversidad, ¿no? De saberes ancestrales, qué sé yo, de salud, etcétera. Bueno, sé que unas científicas de CONICET, no estoy seguro si son de la UBA, están trabajando con coronavirus en animales de los Andes, en llamas y creo que también están haciendo un estudio a gran escala de mascotas. Bueno, en fin, todas estas cosas se pueden categorizar y hacer nichos especializados, ¿no? Donde realmente prime e importe la interacción con las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo el periodismo es un rol social, es una actividad social que busca la interacción y ayudar a las personas con algo que realmente les afecta, ¿no? No podemos pretender que 2 o 3 medios de comunicación hagan la tarea para todo el país, ¿no? Entonces creo que ahí están las grandes oportunidades y inmediatamente a partir de eso surge la pregunta, ¿y cómo financiar estos esfuerzos, no? Ese es otro gran tema, donde también tiene que entrar un poco la inventiva, la capacidad de negociar, la capacidad de pedir un presupuesto, ¿no? A un gobierno local, a una universidad, para que podamos hacer o materializar este tipo de iniciativas, que las hay, ¿no? Argentina creo que es un país muy avanzado a nivel de comunicar ciencia y tecnología, ¿no? Entonces creo que esa es la alternativa a la que yo te animaría, querido, bueno, no me dijeron tu nombre, pero gracias por la pregunta. Rodrigo. Rodri. Rodrigo. Yo solo quería agregarle que hay iniciativas como de fact-checking a nivel latinoamericano. Una de las redes grandes inició en Argentina. Y lo bueno es eso, que ahora ya no somos tan de países y qué bueno poder compartirlo con ustedes que están en Argentina, Daniel está en Perú, yo estoy en Colombia. Y estamos viendo que la información y más de estos temas de ciencia, ahora la estamos trabajando en red. Y en estos desafíos de desinformación y de que la información se puede tergiversar en algunos medios, el mismo periodismo o las mismas redes científicas se están colaborando para verificar, ¿no? Una cosa es lo que vemos en nuestros países y a veces como a ojo cerrado, ¿cierto? Pero cuando empezamos a compartir esa información con otros colegas nos damos cuenta que tenemos los mismos problemas y que tenemos otros ángulos
de posibles soluciones. Entonces, las redes de periodismo de chequeo han ayudado mucho en nuestros países. Son redes independientes, financiadas internacionalmente. De pronto las conocemos más en los que trabajamos en esto, los conocemos más, las tenemos más mapeadas, pero quiero que ustedes se lleven que sí se está haciendo trabajos paralelos muy importantes en velar por la buena información. Los informes que les comenté, informes del Instituto Reuters en Inglaterra, o también acá algunos informes locales, muestran que hay ya grupos, asociaciones de personas luchando con esa desinformación. Están las asociaciones a las cuales pertenecemos nosotros, también está la red de periodismo argentina, entre otras, que están haciendo ese trabajo. Entonces, hay oportunidades y ustedes también pueden conectarse con ellos y apoyarse mutuamente. Bien, paso a leer otra pregunta. Samuel puso: buenas tardes. Al momento de redactar la información científica, reescribirla pensando en la audiencia objetivo, ¿cómo garantizan que el resultado no genere confusión o genere una idea errónea causada por la adaptación? ¿Cómo hacen para captar la atención sin recurrir al marketing como herramienta central? Voy a empezar yo rápidamente para darle la palabra a Daniel. No es un proceso sencillo, no es tan fácil. Acá dice, ¿no? El resultado, para que no genere confusión la información, es verificarla siempre. Yo verifico digamos, en los 3 niveles, en el nivel académico, que es donde sale la información, pero también la contrasto con el nivel, digamos, político, porque siempre hay como unas normas, hay unos procesos o unos entes de control donde se supone que verifican esa información. Y también, por supuesto, a nivel ciudadano, si hay asociaciones independientes, ciudadanas o estudiantiles, como en su caso, donde también se les puede dar esa información para analizar. Eso para saber que mi dato es 100% real y que no se puede malinterpretar. Ahora es cómo tener esa información buena y hacer llamar la atención. Hay algunas herramientas del marketing y en digamos, lo que yo hago, que es asesorías también de comunicación en salud, se tiene que hacer un marketing de salud, y ahí sí hay algunas estrategias, más que de compra y venta de la salud, es más de cómo engancho a la audiencia, dándole soluciones a sus necesidades. Es ese marketing, no es de venta, sino de cómo yo soluciono los problemas que esa persona tiene con mi información. Es el mejor gancho. Y hoy en día los mensajes tienen que ser muy sinceros. La gente no es tonta, la gente analiza y googlea absolutamente todo. Entonces, para eso, por eso les decía, tiene que ser muy sincero, muy creíble, muy confiable, pero por supuesto, tiene que ser muy creativo. Y para la creatividad, para finalizar, siempre hay que tener un equipo. Yo no podría hacerlo sola, si no está Daniel como editor y si no están otros compañeros de diferentes países que son más jóvenes que yo y que tienen más talento y más creatividad para hacerlo realmente accesible. Respondiéndote desde el lado editorial, con toda sinceridad, el marketing es inevitable, pero no para escribir noticias ni para hacer artículos sesgados, obviamente, ¿no? Siempre cualquier empresa, cualquier medio de comunicación, cualquier proyecto, con los fines de comunicar asertiva y apropiadamente, de alguna forma recurre a algunas herramientas del marketing, ¿no? Ahora, a nivel editorial, ¿cómo garantizar o reescribir, ¿no? Bueno, en realidad hacer un artículo periodístico no es reescribir nada, ¿no? Es hacer un artículo original nuevo. Pero ¿cómo garantizar que el resultado no genere confusión o genere una idea errónea causada por la adaptación? Es en realidad un trabajo de mucho rigor, ¿no? De varios filtros, ¿no? De varios filtros. En algún momento decían que hasta Gabriel García Márquez necesitaba un editor, ¿no? Entonces, imagínense si es que Gabriel García Márquez lo necesitaba, bueno, cualquiera de nosotros como redactores o como copywriters o como periodistas o como cualquier tipo de actividad de escritura, requiere de un equipo editorial fuerte, ¿no? De una cabeza, de asistencia, etcétera. Entonces, sí, o sea, quizás el mejor mensaje que te puedo dar a esta pregunta
es contar con un equipo confiable, ¿no? Un equipo especializado en comunicación. Y quería también meter mi cuchara en la pregunta anterior, que habla de cómo se viraliza una noticia. Pregunta, ¿cómo se viraliza una noticia sabiendo que además el algoritmo cambia constantemente? Bueno, voy a partir en dos esta pregunta. ¿Cómo se viraliza una noticia? Es algo que realmente es algo que no existe una fórmula. Me encantaría tener un modelo matemático, un algoritmo, ¿no? Para recurrir a él y poder sacar algo viral, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra persona, ¿no? Pero no existe. En realidad los virales a veces son resultados de varios intentos de hacer algo, ¿no? A veces son muchas veces inesperados, a veces ni siquiera se buscan, ¿no? Entonces, y además yo creo que es importante desmitificar, ¿no? La concepción o la connotación positiva que tiene la viralización. La viralización no necesariamente es positiva, salvo para vender o hacer publicidad, ¿no? Yo creo que en estos tiempos es importante priorizar la calidad, ¿no? El engagement, ¿no? Lo que se llama el engagement, la capacidad de que algo sea realmente útil para alguien, no importando que sea poca gente, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que hubo un momento en la historia de los medios de comunicación en los últimos 10, 15 años en que la viralidad fue algo, wow, fue algo que todos queríamos hacer y por ello sacrificamos muchas cosas, ¿no? Rigurosidad, sacrificamos valores, sacrificamos, pero entonces ahora ya no es más. No creo que sea algo por lo que tengamos que perder el sueño. Lo que sí debería quitarnos el sueño es la capacidad de conectar con audiencias específicas. Y en segundo lugar, la segunda parte de la pregunta, el algoritmo cambia constantemente. Eso es una gran verdad, ¿no? Precisamente el algoritmo de Google incluso está priorizando más los contenidos de calidad que tengan un alto nivel de fidelidad y que tengan un alto nivel de originalidad también. Entonces, eso es un poco la tendencia del algoritmo, ¿no? Y creo que a eso deben apuntar las organizaciones que pretendan hacer comunicación de ciencia. Bueno, creo que ¿Alguna otra pregunta? si hay más preguntas. Yo tenía algunas, si no, varias me las fueron sacando de la boca. Pero más que una pregunta, quizás en realidad era un comentario me pareció muy interesante lo que dijeron los dos acerca de generar conexiones, digamos, ¿no? De no tratar de armar de comunicar solamente que haya un receptor y un emisor, sino que haya un vínculo entre las personas que por ahí no están tan involucradas en los temas de ciencia y la gente que sí lo está. Y yo creo que a veces es un ida y vuelta, y me parece que hay sobre todo en los temas de desinformación y cuestiones de ese estilo, el ámbito académico merece hacerse una autocrítica a fin de tratar de pensar, bueno, la ciencia es una herramienta que la sociedad tiene, entonces tiene la necesidad de involucrarse en la sociedad y tiene la necesidad de hacer llegar al resto de la sociedad o de validar su importancia, digamos, al resto de la sociedad. Y me parece que iniciativas como las que ustedes mencionaban son muy positivas en ese sentido, digamos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por haber participado y por haber dicho todo lo que dijeron. Muy buenas las presentaciones. Me gustaría quedarme hablando horas y horas, pero no les quiero sacar horas y horas de su tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, igual cualquier inquietud nos pueden
escribir a nuestras redes sociales, ya tienen nuestro contacto y cualquier cosa, pues saben que pueden contar con nosotros, qué bueno conocerlos. Ah, bueno, y una cosa que les quería comentar a ustedes, solamente para que tengan el dato en que no lo conozcan, es que la universidad, y nuestra facultad en particular, tiene los denominados proyectos de extensión, que creo que más de una persona acá participa o ha participado de proyectos de extensión, que su principal idea es, bueno, no me acuerdo ni siquiera cuál es la definición que está si es que hay definición en el estatuto. Pero bueno, son distintas actividades de comunicación científica. Yo he participado de algunos que son muy buenos. Y me parece que muchos tienen esta visión que fueron mencionando a lo largo de toda la charla. O estas visiones que fueron mencionando a lo largo de toda la charla. Para que un día si van a La Plata y justo están por septiembre o qué sé yo, pásense por la facultad que está la Semana de la Tierra, Geofísica. Claro que sí, encantada de ir a Argentina a visitarlos, que bueno, desde el 2010 no voy y sería genial conocerlos también en persona. Ah, buenísimo. No, lo mismo, gracias Agustín, bueno, todos, Lucía, gracias por permitirnos estar aquí y compartir un poco de lo que sabemos. Como bien dijo Tania, estamos totalmente dispuestos a cualquier otra solicitud, si quieren de que conversemos o hablemos de proyectos de comunicación. Bueno, por mi parte yo soy bastante relajado para comunicarme, así que si quieren hablarme pueden seguirme o escribirme por Twitter. O bueno, acá les dejo mi correo también. Así que cualquier cosa ya saben que estamos a disposición. Sí, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno estos espacios, y si tienen otros, pues ya saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias por participar. Y nada, para los que vinieron, para los que tuvieron amigos que no pudieron venir, lo que sea, esta actividad está grabada y va a estar próximamente en nuestro canal de YouTube, Inti Agrupación Estudiantil. Estaremos compartiendo también las redes sociales de las chicas y bueno, si no quedan más preguntas, cerramos acá.